Paola Rubí Jiménez de la Cruz y este es mi video para la comprobación de lectura 3 de la materia de arte y cultura. Bueno, en esta comprobación de lectura se hablará del tema 6 y 7. Vamos a empezar con el tema 6. Entre los subtemas que se encuentran en este está Egipto, que fue gobernado por faraones, quienes eran hijos de Ra. De esta forma se convertían en dioses vivientes. Su gobierno teocrático se dividía en dinastías, de las cuales en total fueron 31. El primer faraón fue Narmes o Nemes, quien fundó la ciudad de Menfis, uniendo el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Se tenían bien conformados la vida social y cada quien tenía un puesto o mayor importancia. En primer lugar, por obvias razones, se encontraba el faraón, después se encontraban sacerdotes, escribas, el ejército, comerciantes y artesanos, campesinos y por último, como ya esperábamos, esclavos. Los egipcios fueron grandes matemáticos y científicos. Bueno, dentro de las creencias religiosas egipcias, la más determinante tanto el arte como para la medicina era la vida al más allá. El alma y la fuerza vital debían permanecer juntos. Esto se cumplía con la momificación. Este era un complicado ritual que comenzaba desde la construcción de las tumbas hasta las grandes sarcófagos que albergaban los cuerpos del faraón y su corte. A esta civilización se le atribuye el primer concepto de papel con la impresión del papiro, una planta acuática muy común en el río Nilo, al cual trenzaba firmemente hasta lograr una superficie como hoja, usada principalmente en el poder real para manuscritos, pero también se fabricaba para ropa interior, barcos, medicina, cuerdas, entre otras más. Los dioses egipcios debemos tener en cuenta que esta civilización era politeísta, o sea que creía en muchos dioses, en este caso más de 700 dioses. Es una variedad impresionante, ya que tiene una riqueza histórica y cultural. Tenemos entre los principales Amon-Ra, que se llama Dios creador, Osiris, Dios de la resurrección, Isis, esposa de Osiris, diosa madre, diosa de la fecundidad, Anubis, dios de los muertos, Horus, hijo de Osiris e Isis, y Tot, dios de la sabiduría. Bueno, como sabemos, Egipto tiene una larga historia y entre esa historia hubieron muchos faraones, pero a continuación les voy a hablar sobre algunos de los más famosos. Está Keops, Kefren y Miserinos. Después tenemos a Hatshepsut, Akenatón, Tutankamón, que llega al trono muy joven, Ramsés II, que fue el más longevo de los faraones, Ptolomeos, Cleopatra. Muchos hemos encontrado de esta famosa faraona que fue de la familia de Ptolomeos. Mientras gobernaba Egipto lo hace con inteligencia y logra 21 años de relativa calma. Pero no todo fue bueno en Egipto, ya que con el paso del tiempo el poder de los faraones se fue debilitando, con muchas peleas internas y abusos de poder, siendo poco a poco dominados por los persas. En el año 300 a.C. se inicia la conquista de Egipto por Alejandro Magno de Macedonia, pero con su temprana muerte no logra su sueño, iniciando el periodo ptolomaico. Cleopatra se ganó el odio de los romanos por su relación y el hijo ilegítimo que tuvo con Julio César, el emperador romano de pocas épocas. Marco Antonio era un general romano que dejó todo por Cleopatra tras la muerte de Julio César y por el sueño de armar un nuevo imperio en contra del gran enemigo del pueblo egipcio. Octavio Augusto, quien sucedió a Julio César. Él y Cleopatra idearon una guerra para conservar Egipto y mantener el poder. Pero Marco Antonio se enfrenta al enemigo en la batalla de Actium, el cual pierde por traiciones.
Como muchos hemos visto, son muy famosas las pirámides de Egipto. En este tema se va a hablar igual de la arquitectura de Egipto. Está la mástada, que era una enorme superposición escalonada de dos planos. El hipogeo, que fue una construcción hecha a partir de una montaña natural, agrupada a veces en necrópolis, ciudades destinadas a los muertos. Ahora vamos a hablar de la escultura en Egipto. Entre sus características se encontraban que eran rígidas, los pliegues de ropas eran escasos, su rostro era inexpresivo y con la vista perdida al horizonte, dan la sensación de frialdad o distancia. Son creadas en piedra, madera o terracota. Anteriormente eran hechas de materiales preciosos, pero fueron saqueados. Y la mayoría son de estos tipos de materiales, las que se encuentran actualmente. Son concebidas para ser vistas de forma frontal. Entre uno de los mayores descubrimientos se encuentra el busto de Nefertiti, que fue hallado hasta el siglo por un egiptólogo alemán. Nefertiti es la gran esposa real de Akenatón. Entre las pinturas egipcias también comparten algunas similitudes con la escultura, pero entre sus características son muy estéticas y rígidas con la falta de vida o un movimiento incipiente. Son acompañadas de textos o jeroglíficos y esquemáticos acentuados. Son frontales y planos, predomina el dibujo sobre el color, la línea impone una forma y figura. No hay espacio ni profundidad. El dibujo con contornos marcados, colores planos, de preferencia de gama de colores cálidos. Los personajes se representan jerárquicamente. Hemos terminado con el tema 6. Vamos a pasar al tema 7, que tiene como título Mediterráneo. Vamos a iniciar con una civilización, Grecia. Una de las manifestaciones artísticas que más ha influenciado sobre otras a lo largo de toda la historia del arte, en general en la antigua Grecia. Otra de las manifestaciones del arte cristiano, con su iconología particular ligada a la Biblia. También se refleja en el arte sus construcciones amplias, llenas de luz y ventilación, palacios espléndidos, ricas ciudades, vida señorial, un pueblo con gusto refinado y virtuoso. Esta cultura fue llamada también prehelénica. Agea tuvo una influencia de Creta, que consiste en una destreza de cada vez mayor de representar lo humano de manera natural, graciosa y proporcionada. La cultura griega se dividió en 3 etapas: la arcaica, clásica y helenística. Es decir, que el arte griego se obsesionó por la belleza. La belleza era virtud y la virtud era perfección. En Grecia se encontraban las esculturas que se han vuelto casi independientes con respecto a la arquitectura. La escultura se puede considerar hija de la arquitectura porque grandes tallas provienen de los altorrelieves adosados. La arquitectura era matemáticas puras, números, proporciones, equilibrio, simetría, por lo que lograron construcciones monumentales. En base de sus estructuras se llamaba arquitectura arquitrava, es decir, que se basaban en líneas horizontales y verticales, por lo que los griegos no usaron arcos ni bóvedas. También tenemos 3 tipos de columnas. Tenemos las dóricas, jónicas y corintia. Pero también una de las construcciones importantes eran los templos, que su función principal es ser morada de los dioses, siendo un lugar sagrado al cual no puede entrar el humano. Tenemos los teatros y anfiteatros, que en lo personal me llaman mucho la atención, que eran utilizados para representar las tragedias griegas. También tenemos la escultura, que la característica principal es que adoptan la frontalidad, simetría, formas geométricas e idealización del cuerpo humano. Ahora, uno de los mayores aportaciones está la escultura, que su principal característica es que adoptan la frontalidad,
simetría, formas geométricas e idealización del cuerpo humano. El arte griego es en esencia antropocéntrico, pero también una de las mayores aportaciones de esta civilización fue la filosofía. Puedes apreciar la tensión dialéctica entre idealismo y realismo en el arte griego antiguo, ligado íntima y respectivamente al pensamiento de Platón y Aristóteles. Como bien, Rafael supo captarlo en el Renacimiento al pintar a estos filósofos, uno apuntando al cielo y el otro a la tierra, en concordancia con estas tendencias. Ahora pasamos con otra civilización, etruscos y prerromanos. En este arte estaba dominado por las creencias religiosas y los ritos funerarios, por los que sus principales manifestaciones artísticas fueron tumbas, fortificaciones, pinturas y esculturas. Fue un pueblo importante en la industria orfebre, trabajando el bronce, repujados, creando el estilo buchero en cerámica. Esta lo cocían en hornos en altas temperaturas hasta volverlas negras. Luego las hacían brillar por medio de superficies metálicas. Un arte muy similar al de los griegos que les sirvió para comenzar la exportación al norte de Europa. Tenemos la escultura, que era prácticamente para fines religiosos y funerarios, dándole un gran realismo al retrato, fuertemente influenciado por los griegos. Trataron de usar su técnica, pero nunca lograron las proporciones ni la armonía griega de la perfección. En estas civilizaciones también tenemos la arquitectura. Para la construcción de sus viviendas usaban adobe y la madera y los cubrían con barro cocido. Ya conocían el arco de medio punto, bóvedas y las cúpulas, elementos que usaron en la construcción de puentes. Los templos fúnebres, por su parte, tenían una gran sala cubierta con falsas puertas y cúpulas, donde estas juntas formaban una necrópolis. Sus paredes estaban decoradas con frescos de la época. Ahora vamos a pasar con una civilización muy importante, que es Roma. Hicieron diferentes tipos de columnas. Tenemos dórico, toscano, jónico, corintio y compuesto. El arco, esto es aparte de las columnas, que está basado en los etruscos y griegos, solo que lo perfeccionaron más. El dindel, el que le da soporte al arco, y el arco dindel. Los romanos supieron unir ambos elementos para crear su nuevo estilo y crearon arcos del triunfo en composición dinámica de líneas, curvas y rectas. A los romanos también se le atribuye las termas, que en sus instalaciones habían gimnasios, bibliotecas, salones, vapor, masaje, piscina de agua caliente, templada, fría. Eran construcciones cubiertas con una gigante bóveda. Las dos más famosas fueron las termas de Caracalla. Entre sus obras de ingeniería más importantes tenemos los acueductos, un sistema de abastecimiento de agua muy avanzado para su época. También tenemos la escultura, que realizaron retratos a través de los cuales se inmortalizaron emperadores, personalidades importantes de la época con bastante realismo, tratando de mostrar al hombre como ejemplo. La pintura romana se realizaba en frescos con una técnica muy perfeccionada que se ha mantenido hasta nuestros días. También tenemos los mosaicos, que fue un recurso muy usado para recubrir paredes y suelos. Era una pequeña pieza de cerámica o mármol pegado uno al lado de otro con pequeñas separaciones que creaban una figura. Bueno, espero que les haya gustado mi explicación de la comprobación de lectura del tema 6 y 7.